Se abre la sesión. Saludar a los senadores presentes, saludar a nuestra secretaría y eh, hoy día corresponde continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula instrumento de conservación denominado río protegido y modifica la ley 19.300 en las formas que indica. Y está invitada la encargada de agua dulce de la Fundación de Piu, Pía Weber. Antes de darle la palabra a Pía, agradecer que esté presente. No pude estar presidiendo allí en la comisión, agradecerle al senador Latorre, quien estuvo ahí. Nosotros estábamos presentando otro proyecto que es del derecho constitucional a la ciudad y teníamos un seminario. Agradecer, senador, su presencia y poder distribuir, secretaria, las presentaciones, si es que hubo presentaciones por escrito, y la cuenta, y luego damos paso a nuestra invitada. Presidente, muy breve la cuenta, son las excusas de la profesora de la Universidad Católica, señora Daniela Rivera, y del gerente general de la Sociedad Nacional de Agricultura, quienes por problemas de agenda y otras situaciones no pueden asistir, pero a la vez solicitan ser invitados en una próxima oportunidad. Eso es todo. Perfecto. Antes de dar la palabra, Pía, le pedía al presidente accidental ayer, el senador Latorre, un poquito un resumen, más o menos, de en qué versaron las presentaciones, para que también se ilustre a quienes están siguiendo la discusión, y luego de la exposición de Pía haremos las preguntas o reflexiones. Senador Latorre. Bien, gracias, presidente. Sí, bueno, el día de ayer la primera parte de la sesión fue sobre Hualpén, tuvo el alcalde exponiendo, con el senador Saavedra también, sobre este tema del parque y la compensación de alguna manera al territorio, lo que es ENAP. Hay una propuesta bien concreta, fue una presentación larga, también dejaron documentos para distribuir a la comisión. Y luego ese fue el primer punto de la tabla. El segundo, escuchamos al profesor Irarrázaval de la Universidad Católica de Derecho y Medio Ambiente del centro, director del centro, y también a la profesora Colin de la Universidad Austral. Ambas muy buenas presentaciones, dejaron por escrito también sus planteamientos. Yo rescato la profesora Colin más desde la perspectiva, ella es ecóloga, ¿no? La necesidad de proteger los ríos, ahí dio cuenta, por ejemplo, el río Biobío, ¿no? Que ha estado muy intervenido, amenazado, etcétera, pero dio distintas realidades, el tema de la gestión de cuencas también, la gestión integral de cuencas. Bueno, dio varios elementos en su presentación, pero poniendo el foco en la necesidad de avanzar en una protección integral de los ríos. Y el profesor Irarrázaval me parece que hace un punto interesante en términos de decir, bueno, cómo aterrizamos jurídicamente esta protección, más bien el cómo, ¿no? Y ahí hace algunas observaciones, algunas propuestas, y claro, entendiendo que esta es una moción parlamentaria y también cuál sería la responsabilidad del Ejecutivo en términos de instrumentos, en términos de ordenamiento y atribuciones institucionales que escapan un poco al proyecto presentado de moción parlamentaria. Entonces creo que hay elementos ahí bien interesantes a considerar. Dejaron ambas por escrito sus presentaciones, como pensando ya para la discusión en particular y futuras indicaciones, presidente. Eso, muchas Muchas gracias. gracias, senador, por la aclaración. Saludar al senador Lagos Weber, que se integra. Y sin más, si no hay más preguntas, le damos la palabra a Pía Weber, nuestra invitada de hoy día. Tiene la palabra. Siempre es bueno tener a la familia acá. Siempre es bueno tener a la familia acá. ¿Ahí sí? Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación. No tengo dudas que esta presentación en representación de la sociedad civil va a poder ilustrar la discusión el día de hoy y poder ojalá entregar elementos importantes para la discusión. Ahí está. Bueno, lo que vamos a conversar hoy día, lo que pretendemos traer a la mesa, tiene que ver con los compromisos internacionales que Chile ha asumido, la meta 3030 en el marco de la Convención de Biodiversidad,
Los mecanismos de protección vigentes y su implementación, que era parte de las preguntas que han ido surgiendo en las sesiones pasadas. También la posibilidad de mirar sistemas nacionales de protección para poder entender el cómo esto se ha hecho en otros países del mundo. No es bueno copiar y pegar, pero sin duda esto puede ser una forma también de ilustrar la discusión. Y finalmente lo que nosotros entendemos que pueden ser las oportunidades que presenta el día de hoy esta discusión y la posibilidad de crear la figura de río protegido. Solo a modo general y introductorio, la sesión pasada aparecieron varios conceptos. Primero, lo que tiene que ver con humedales, que es una de las definiciones o los conceptos más amplios que existen dentro de la regulación chilena. Y después existe una subcategoría de aguas continentales, que es lo que hoy día está dentro de los desafíos que Chile debe abordar al año 2030. Y las aguas continentales se refieren a esos ecosistemas de agua que pueden ser de agua dulce, de agua salada o ecosistemas salobres. Y ahí es donde entran todo este grupo de ecosistemas como los ríos, los humedales, turberas, etc. Y luego tenemos una subcategoría que es los ecosistemas de agua dulce, ¿ya? Aquellos que provienen exclusivamente de los ríos, lagos, napas subterráneas. Y de ahí tenemos el concepto de río, que es lo que hoy día es objeto de esta legislación que está tramitándose en el Congreso. Con respecto entonces a los compromisos internacionales, sabemos que Chile se encuentra ante el desafío de poder abordar la protección del 30% al menos de los ecosistemas terrestres, marinos, y desde el marco de biodiversidad Kunming-Montreal se incorpora el concepto de avanzar en la protección y la restauración del 30% de los ecosistemas de aguas continentales, donde en áreas de especial importancia para, por supuesto, la biodiversidad, para las funciones y servicios ecosistémicos, pero aquí yo creo que el proyecto de ley viene a relevar otro elemento que es importante que hoy día la legislación no está abordado, con excepción de los derechos de aprovechamiento de agua para usos no extractivos, que tienen que ver con preservación ecosistémica y actividades deportivas, es relevar esos usos y valores que históricamente han sido olvidados. Desde el año 1981, cuando se habla de los usos, esto está muy asociado a los derechos de aprovechamiento de agua y quienes tienen la titularidad de ellos. Sin embargo, la relación y las conexiones con un río no son solamente, y se reconocen por supuesto, las productivas, pero también aquellas que son aspectos relacionales, turísticos, culturales, recreacionales. Yo vivo en Futaleufú, ahí somos 3.000 habitantes, una población flotante que se duplica, y la cultura se desarrolla en torno al río, no solamente, como decía, para actividades turísticas y productivas, sino que también para estos elementos. Y creemos que el proyecto de ley y la figura de río protegido viene a relevar ese elemento y, por supuesto, también fortalecer las necesidades en torno a la seguridad hídrica, que hoy día son un gran desafío para el país. Solo quería también relevar lo que aparece hoy día en la página web del Ministerio y que no difiere de lo que ocurre a nivel mundial, es que se habla de la meta 30-30 y la necesidad de proteger el 30% de nuestro territorio y nuestro maritorio. Se establecen métricas específicas, dice que hoy día Chile cuenta con el 23% de su territorio terrestre protegido y un 42% de su zona económica exclusiva protegida, es decir, su maritorio. Y la pregunta es, ¿qué ocurre con los avances en temas de aguas continentales? ¿Cómo estamos abordando este desafío y cómo se está incluyendo esto en la discusión? Sabemos que SBAP va a ser la columna vertebral para alcanzar estos objetivos. En el GEF 7 se incorpora como actores claves el Ministerio de Medio Ambiente, también el Ministerio de Bienes Nacionales, donde ahí vemos una oportunidad muy importante porque hoy día sabemos que hay gran parte de ríos que se encuentran dentro de territorios fiscales, de tierras fiscales, y eso también tiene mucho que ver con la disminución de la conflictividad de poder avanzar en territorios que hoy día no son de propiedad privada, sino que más bien estatal. Subpesca, cernapesca y subturismo tienen algo que decir, y aquí vuelvo a relevar el hecho de que hoy día, por ejemplo, la Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, que quizás tiene mucho que decir en esta discusión, también con temas para poder abordar, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza y que tienen mucho que ver con la protección, no necesariamente están incluidos. Entonces el desafío hoy día ha tenido una brecha importante que tiene que ver con las aguas continentales y específicamente el ecosistema río. Ahí en sus carpetas pueden encontrar una declaración que es de la Sociedad de Limnología y diferentes centros de investigación que son los expertos en ecosistemas de agua dulce que relevan la urgencia de proteger. Esto es algo que se firmó el 15 de marzo del año 2023 y establecen dentro de sus recomendaciones los académicos y científicos que más saben sobre estas temáticas a nivel nacional, que es necesario abordar medidas urgentes para proteger los ecosistemas de agua dulce. Indican que necesitamos leyes específicas a su vez que sean comprensivas y que permitan detener el deterioro de los ríos. Entonces, ahí tienen la declaración para que puedan, por supuesto, leerla y que un poco también releva lo que indicaba la doctora Nicole Cole en la sesión pasada. En las sesiones también se discutió mucho, tenemos mecanismos de protección. ¿Cómo están funcionando? ¿Por qué es necesario crear la figura de río protegido? Y ahí ustedes en la pantalla pueden observar lo que
Desde la Coalición de Ríos Protegidos hemos identificado como diferentes herramientas de protección, pero también las hemos analizado más profundamente para entender por qué no han funcionado. Son instrumentos que hoy día están fragmentados y que tienen nula o baja aplicación. Por supuesto, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas hay una oportunidad, pero no tenemos que olvidar que la forma en que han sido diseñadas las áreas protegidas históricamente han sido para relevar los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos, y hay un desafío ahí muy importante en entender cómo se abordarían los ecosistemas acuáticos. Hoy día sabemos que hay ríos, un 9,9% de ríos dentro de las áreas protegidas, que aún están subrepresentados para el desafío que enfrentamos hoy día, pero además es importante destacar que todavía no tenemos entendimiento de cuántos de estos ríos están dentro de los planes de manejo, cuántos están establecidos como objeto de protección y conservación y cuántas medidas de conservación efectivas se están incorporando para poder avanzar en eso. Y además están estos otros elementos que fueron mencionados también en la sesión pasada. El director general de Aguas ya hacía relevancia a estos instrumentos, el Ministerio de Medio Ambiente igual. Calidad de agua, normas secundarias de calidad, la cantidad de agua, pero sabemos que estos instrumentos hoy día, primero que todo, reconocen solamente un elemento del río, o la cantidad o la calidad, pero no lo abordan de forma íntegra. Y todo lo que tiene que ver con la protección de las zonas ribereñas, que la doctora Nicole Collins relevaba, que son importantísimos para mirar el ecosistema río de forma integral, hoy día son legislaciones fragmentadas que tienen mucho que ver con la ley de bosques y con el ecosistema terrestre, principalmente regulaciones de corta que son muy escasas y de baja aplicación, pero no tienen el ecosistema de forma integrada. Y luego están todas estas otras figuras de protección que están reconocidas en la legislación. Se mencionaban también el rol de humedales urbanos. No olvidar que los ríos que hoy día están protegidos por la ley de humedales urbanos son en la desembocadura, que es un tramo del río específico, y en zonas urbanas. Por lo tanto, todavía sigue existiendo una brecha importante en términos de protección. Voy a revisar solamente algunas normas para que hoy día tengamos claridad del estado de protección y veamos realmente cómo esto está protegiendo o no los ecosistemas de agua dulce para las reflexiones finales. Entonces, las normas secundarias de calidad, hoy día Chile tiene 101 cuencas y hay 5 normas secundarias en estas cuencas. 5 de las 101. Tenemos 12.784 lagos y lagunas y solo 2 normas secundarias para lagos. Hay 2 declaraciones de zonas saturadas y un plan de descontaminación a la fecha. Claramente la representación y la protección de estos ecosistemas es bajísimo en términos de calidad. Si abordamos ahora la cantidad de agua, el año 2005 se reforma el Código de Aguas y se permite la creación de reservas de caudal por circunstancias excepcionales o interés nacional, que permiten proteger como el flujo del agua que está en el río. Hoy día solamente hay 7. ¿Ya? Hoy día tenemos una nueva oportunidad. Existe desde el año 2022 la reserva de caudal para fines de preservación ecosistémica, lo que ha sido un tremendo avance, y hay que agradecer al equipo de la Dirección General de Aguas, que han logrado avanzar en los informes técnicos y las reservas de caudal para los ríos Puelo y Futa, a los senadores y a la comunidad, por supuesto, que ha participado activamente en que esto llegue a buen puerto, pero hoy día esos decretos están en Contraloría y no han sido tomados de razón. Por lo tanto, hoy día, a la fecha, tenemos 0 reservas de caudal para fines de preservación ecosistémica. Es importantísimo que avancemos en estas reservas y podamos crear estas primeras para proteger estos ríos que tienen una vocación turística, recreacional y escénica que la comunidad reconoce. Si seguimos revisando las herramientas, este ejercicio se puede desarrollar en cada uno de los mecanismos con resultados similares, es decir, mecanismos con nula o baja aplicación, mecanismos que no tienen como objeto de protección el río. Lo que hacen estos mecanismos es regular un elemento o atributo ecológico, o se enfocan en la calidad de agua, o en la cantidad de agua, o en el régimen hidrológico, pero no miran el río de forma íntegra, que es una gran oportunidad que hoy día este proyecto de ley presenta. Se discutía en la sesión pasada esto de hablar de una ley general o una ley especial. ¿Por qué estaríamos abordando los ríos con una ley especial? El senador Lagos Weber ayer hizo referencia a la importancia en el fondo de relevar estos ecosistemas, y es importante entender que el deber del Estado de preservar la naturaleza no se agota en estas leyes generales. Son ciertamente avances, son marcos institucionales que nos permiten integrarlo con estas leyes especiales, y en virtud del principio de especialidad, si bien puede generarse algunas dificultades, pero la ley es clara. Ley especial prima por sobre la general. ¿Y por qué? Porque estamos hoy día mirando un ecosistema que tiene ciertas particularidades que no debiesen marcarse dentro de estas, o sea, se enmarca dentro de estas leyes generales, pero tienen elementos muy particulares que esta ley en el fondo busca abordar. Y también los aprendizajes de la ley de humedales urbanos y la ley de turberas simplemente van a funcionar como
insumos para mejorar la técnica legislativa. O sea, han sido tremendos avances legislativos poder contar con estas leyes específicas, y eso también es algo que hoy día simplemente suma a la discusión de río protegido. Entonces los ríos en Chile están subrepresentados, no protegidos, un 9,9% de ellos se encuentra dentro de las áreas protegidas, y aquí hay una oportunidad para comenzar en los ríos que están vinculados a estas áreas protegidas, mejorar esa protección, quizás pensar en las zonas aledañas, pensar en tierras fiscales, y alrededor del 1 o el 5% cuentan con estos mecanismos, pero son mecanismos que son fragmentados y no miran al río de forma íntegra. Por lo tanto, esta ley presenta una oportunidad en ese sentido. Y ahora el cómo, y con esto ya voy cerrando. ¿Esto ha ocurrido en otros países? Efectivamente ha ocurrido en otros países, y si bien no es la idea copiar y pegar sin entender las realidades chilenas, regulatorias y legislativas de nuestro país, sí sirven para ilustrar la discusión. Y hoy día tenemos el sistema de ríos salvajes y escénicos de Estados Unidos, que es del año 1968, lleva años implementándose, aplicándose. Las Water Conservation Orders de Nueva Zelanda, que están en aplicación desde el año 81. Está el sistema de ríos patrimoniales de Canadá desde el año 84, que se basa en las competencias existentes de los diversos servicios públicos, pero releva ciertos ríos con valores excepcionales o con altos valores socioecológicos. También está la protección de rápidos de Finlandia, que tienen una conexión muy potente con el turismo. La Directiva Marco de la Unión Europea, que entiende que la protección de los ecosistemas de agua dulce, ríos y lagos también es una forma de garantizar la seguridad hídrica y la calidad de las aguas para los diferentes usos. Y con esto ya voy cerrando, pero solo para dejar un insumo de lo que ha sido la ley y la implementación en Estados Unidos. Esta ley se dicta en el 68 con la finalidad de preservar y proteger determinados ríos o tramos de río, con la finalidad en el fondo de protegerlos y establecer que los proyectos que involucren estos cuerpos de agua se realicen solo en aquellos tramos que sean pertinentes o apropiados para ello, y relevamos así otros usos, valores escénicos, recreacionales, geológicos, culturales. Y también aquí es importante entender la progresión de cómo se avanzó en esta ley. Esta ley comienza, Estados Unidos tiene alrededor de 250.000 ríos, y comienza con 8 ríos designados como protegidos. ¿Ya? Y se mandata a estudiar 144 ríos para poder entender qué ríos cuentan con ciertas características en términos de calidad, cuáles son la propiedad de la tierra y diferentes elementos que sirvieron para tomar las decisiones. Y además se trabaja en un inventario nacional de ríos. Hoy día nosotros tenemos un inventario nacional de humedales, sin embargo este inventario es mucho más específico, porque no solamente importa saber dónde está el río en términos de geografía y longitud, sino que también en qué condiciones se encuentra ese río. Hoy día hay información disponible, no completa, fragmentada, pero la idea de un inventario de ríos permite en el fondo unificar toda esta información, calidad, cantidad, biodiversidad, para un proceso planificado de toma de decisiones y de priorización. Y con esto, clarificar que Estados Unidos tiene 3 tipos de río protegido. Y esto tiene mucho que ver con los diferentes objetivos, que era pregunta que se hacía ayer el académico Ricardo Irarrázaval, con diferentes objetivos de protección y diferentes niveles de conservación, dependiendo de los usos que históricamente se han establecido en el río, usos productivos y usos no productivos. Entonces están los ríos salvajes, que son aquellos ríos o tramos de río que no tienen embalses, que son generalmente inaccesibles, ríos bastante remotos y esencialmente prístinos. Y también están los ríos escénicos, que generalmente son sin embalses o cuyas cuencas hidrográficas están levemente alteradas, en gran parte prístinas, y son accesibles en algunos lugares por carretera. Y finalmente están los ríos recreativos, ya que son ríos que probablemente están más intervenidos, hay más acceso, y eso define los objetivos y los niveles de conservación. Entonces, un río puede estar dividido. Un mismo río, por ejemplo, el río Amargosa, tiene 6 millas de río recreacional, 12 millas de río escénico y 7 millas de río salvaje, ¿ya? Atendiendo esto a las necesidades y las realidades, por supuesto, de cada territorio. Y con esta slide ya voy a ir terminando. ¿Qué es lo que entendemos que presenta como principales oportunidades este proyecto de ley? Primero, seguridad hídrica. Es un instrumento que se alía con la ley marco de medio ambiente, la ley de cambio climático, promoviendo la sostenibilidad hídrica en un contexto de crisis hídrica y de triple crisis planetaria. Liderar.
Chile puede liderar la protección de aguas continentales como ya lo ha hecho en conservación oceánica, fortaleciendo su imagen internacional y promoviendo una gestión ambiental seria y transparente, con métricas que no solamente aborden los kilómetros y las hectáreas, sino que también incluyan otros indicadores que aborden la complejidad de estos ecosistemas y los diferentes usos y valores que estamos tratando de relevar. Busca también integrar y coordinar. Ya revisamos en las presentaciones pasadas, hay una normativa que está fragmentada, una institucionalidad atomizada, casi 40 y tantos autoridades que tienen competencia en torno al agua y por supuesto muchos más si sumamos las competencias en los otros en los otros elementos del río. Esta ley tiene la posibilidad de poder integrar esos elementos y coordinar a los diferentes servicios públicos con un foco específico. Es importante también la necesidad de valorar y proteger, reconociendo los diferentes usos y valores. Aquí hay distintos usuarios del río o relaciones que se establecen en torno al río que históricamente han sido olvidadas. Y lo importante también es cumplir. Chile, avanzando en esta ley, también avanzamos de forma colectiva en el cumplimiento de las metas y los desafíos 2030. No me queda nada más que agradecer y decir que hoy día estamos aquí también en representación de la Coalición de Ríos Protegidos, que es una coalición que reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y programas que estamos buscando desde la ciencia poder aportar con datos científicos que respalden las decisiones que se están discutiendo, con información legislativa también que pueda insumar la discusión, pero también con un trabajo territorial importante. Hemos recorrido Chile de norte a sur para poder entender cuáles son estas necesidades y cuál es también la oportunidad que se presente, que agradezco a los senadores que presentaron el proyecto de ley, porque finalmente esto responde a una demanda histórica y también a un nuevo escenario en el país que estamos buscando contribuir a esta discusión. Así que nos ponemos también a disposición para lo que se requiera y seguir avanzando en esta temática tan importante. Muchas gracias, Pía, por la exposición. Queda a disposición de los senadores en formato digital y ofrezco la palabra sobre el senador Francisco Chamón. Sí, presidente, uno de los temas que me preocupa, por supuesto yo soy partidario de que podamos proteger los ríos, que yo creo que sin lugar a dudas representan un valor en sí, pero ciertamente si esto pudiera o no rigidizar, por ejemplo, los procesos de canalización que necesitan los ríos por la renovación del material árido. A mí me tocó ser especialista en esta materia, me tocó ser el primer informe de árido de la Cámara Chilena de la Construcción cuando yo trabajaba en el mundo privado, y ciertamente se produce una renovación natural del material árido, y que justamente por la protección de las obras de arte vial, puentes y otras, se requiere efectivamente hacer labores de canalización. Entonces, canalización. Más allá de los proyectos de extracción, que canalización, pero los proyectos de canalización. Y en ese contexto, la protección de las obras de arte vial requieren justamente aquello. Entonces, es importante avanzar en cómo logramos proteger, por supuesto, los ríos, pero también cómo logramos compatibilizar o darle la flexibilidad necesaria. Del mismo modo también los temas que hacen relación con los derechos de agua no consultivos que se puedan solicitar en aquellas cuencas que efectivamente así lo permitan, desde el punto de vista de actividades productivas que se realicen justamente, ya sea para labores agrícolas u otras, particularmente otros emprendimientos que se realicen justamente dentro del Bien Nacional de Uso Público, donde tenga autorización especial. Estoy hablando plantas de extracción de áridos u otras que requieren justamente derechos de agua no consultivos u otras. Entonces, mi única preocupación radica en que podamos establecer un régimen de rigidización de eventualidades que es necesario zanjar. Tenemos también crecidas que se dan de manera esporádica y requieren labores de canalización. Y si no tenemos aquello bien resguardado, vamos a tener una dificultad. De hecho, en aquellas regiones donde ha golpeado fuerte el cambio climático, tenemos un tema, yo diría, grueso, pero que como estos procesos
tienden a ser cíclicos en algunas cuencas. Mi preocupación es que si establecemos una rigidización de esa protección, después no podamos establecer condiciones distintas. Eso era primero. Y también cómo juega esto, algo posó Pía, que decía relación fundamentalmente con otras regulaciones que pudieran estar yuxtapuestas. Por ejemplo, derechos de propiedad minera que pudieran yuxtaponerse en aquellas zonas que vamos a proteger. ¿Cómo entra a jugar, por ejemplo, derechos de propiedad minera versus la protección del río? Y cómo se pueden complementar ambas. Eso por mencionar tan solo algunas. Hay también otras fórmulas que hice relación con la posibilidad de en aquellos ríos que tienen dificultades. Estoy hablando de la provincia de Petorca, donde se han hecho esfuerzos importantes desde el punto de vista de lograr obtener agua para consumo humano, donde se ha utilizado incluso tecnología satelital, y donde efectivamente hay labores de intervención en las cuencas para los efectos de captar agua subterránea, entonces o cursos de agua subterráneo. ¿Cómo entra a jugar todo aquello? Entonces, mi única preocupación es cómo logramos una compatibilización de esta protección con otros usos eventuales. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Chaguán. ¿Se ofrece la palabra? Don Ricardo Lago Weber, por la madre. Sí, yo la verdad que no quiero agradecer la presencia de Pía Weber y numerosas organizaciones que están detrás de este esfuerzo por dar una institucionalidad más específica y acotada a los ríos en Chile. Creo que es bien relevante como partió la presentación respecto a dónde está Chile en materia de conservación y protección de su biodiversidad y naturaleza, los compromisos con el 30-30, donde efectivamente pareciera que estamos bien encaminados a cumplir las metas, pero si desagregamos esa meta muy agregada y distinguiendo solamente entre nuestra agua jurisdiccional o de zona económica exclusiva, y terrestre, bueno, claro, estaríamos cerca de cumplirlo tal vez, pero desagregando tenemos una falencia y esos déficits, voy a ponerle todo en positivo, esos desafíos pendientes, creo que ayudan con un proyecto que sea más específico. Ayer hubo una presentación que generó un interesante debate con el profesor Ricardo Arrazabal, y yo valoro también la presentación porque fue a hacer un punto, pero creo que los temas de fondo no fueron abordados en esa presentación. Hay un tema más jurídico respecto a la pertinencia o no de tener una institucionalidad específica versus no usar las plataformas existentes. La discusión es, y creo que el senador Gaona lo dijo por su intermedio también, Sergio, lo dijiste tú ayer, en el sentido de que tal vez no es que no sirva, sino que no se usa la legislación tal vez que está a disposición, y todo eso puede ser cierto, ¿ya? Por último, me gustaría escuchar más adelante la voz del Ejecutivo en este proyecto, ¿ya? Luego tengamos las presentaciones de aquellos que quieran darnos su espacio. No descartaría tal vez para este mismo proyecto volver a invitar, si tienen deseo, a las personas que ya han expuesto, ¿ah? Bueno, en la medida que tal vez se hace un seguimiento de lo que ha ocurrido, porque aquí se aborda en esta presentación alguna respuesta. O sea, aquí hay ejemplos de que esto está ocurriendo en otras legislaciones. Admito que son países con un nivel de sofisticación mayor que nosotros, desde todo punto de vista, ya sociedades más, ¿cómo decirlo? Sí, más sofisticadas de manera institucional, ¿ya? Finlandia, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Pero no por eso no es referente que podamos tener, no se trata de un cut and paste, pero sí puede ser algo que nos da una idea de que es posible. Cuando uno habla de proteger ríos, uno se imagina que son ríos enteros, y aquí lo que tenemos a través de Pía Weber es que los mismos ríos, que son un solo componente, pueden tener distintos tratamientos en función de su estado. Entonces hay unos que son intervenidos más fuertemente, hay otros que no están intervenidos, tienen una institucionalidad distinta. Entonces creo que tenemos algo para poder trabajar de manera positiva y ojalá con la voluntad de avanzar. Las preocupaciones del senador Chaguán, algunas creo que son abordables más fácilmente y otras pueden ser un desafío. Eso, muchas gracias. Muy bien. Sergio. Presidente, no solo agradecer la presentación, no solo aporta conocimiento científico, sino también bien didáctico, así que se lo agradezco,
para los que no somos tan especialistas en estos temas. Pero sí, efectivamente, como lo dijo el senador Lago, echo de menos, claro, bueno, y quizás la presentación va orientada más bien en este ámbito, echo de menos también el pronunciamiento específico respecto de los mecanismos jurídicos para poder implementar esta legislación, que es la gran duda que tenemos. Así es que, pero agradezco muchísimo porque esto entrega bastante información y además bastante sistematizada y bien taxonómica, bien clasificada, que permite poder hacerse un mapa conceptual de todo y entender un poco mejor esto de la protección de los ríos, que claro, yo por lo menos lo entiendo como la protección de un ecosistema, y eso está, lo que yo pienso hasta ahora, que esto está considerado en todos los mecanismos de evaluación ambiental, y con eso supuestamente bastaría la protección. Pero bueno, esto entrega más antecedentes que son absolutamente razonables y discutibles, y que aportan muchísimo a la discusión. Es que le doy las gracias a la expositora. Gracias. Me voy a sumar a algunas preguntas, Pía. Lo mismo, un agrado poder revisarla porque es bien sistemático y haces una buena relación de lo que son los compromisos del Estado. Yo siempre lo que digo, creo que el principio de no regresión es fundamental en nuestro país, y creo que en el último tiempo, los últimos 20 años, al menos estando en este Parlamento, creo que hemos ido avanzando con todos los gobiernos, se va avanzando, se van consolidando y se van evitando que queden zonas rezagadas o ecosistemas de sacrificio. De sacrificio, y luego uno puede ir modificando la legislación o adecuándola, pero creo que despachamos el Código de Agua, que era una anomalía, y yo no me canso de reconocerlo. Hicimos, yo era presidente de Constitución, lo hicimos con el gobierno del presidente Piñera y pusimos de acuerdo en una cosa que era imposible y le echamos para adelante y salió un proyecto bastante bueno que se consiguió. Se han avanzado en materia de ecosistemas que no estaban considerados o poco visibles en protección jurídica, que eran las turberas, que es una contribución enorme de Chile, que están en las NDC. Se avanzó anteriormente en bosque nativo, se avanzó en humedales, se avanzó en protección de océanos, y yo en esto pongo los reconocimientos a todos los ministros y ministras que han habido anteriormente. No soy mezquino en antecedentes. A veces, y esto es una opinión propia, quienes son los adversarios a uno ideológicamente a veces son tanto más, y ahí hay un reconocimiento a la exministra Carolina Schmidt, que nos tocó trabajar con ella, y desde posiciones políticas que uno puede tener antagónicas, avanzamos. Y en este momento, lo que quiero decir con eso, quiero simbolizar que creo que en materia ambiental nosotros tenemos que tener esa visión de sumatoria y de no regresiva. Y dicho esto, digo esto porque siendo autor junto a varios colegas y con el respaldo también de distintas conocimientos, creo que los ríos como ecosistema en su conjunto, desde la naciente a la desembocadura, no están abordados. Yo al menos me hice esa idea, más allá de la protección del agua a través del Código de Agua, de los estuarios con humedales, o los mallines en la zona sur, o alguna situación de esa naturaleza. Creo que el río como un ente, como un todo, creo que tenemos que abordarlo de esa manera. Tiene mucha razón el senador Chaguán cuando dice, bueno, es distinto ver esos ríos que hay una alta extracción de agua, porque también están constituidos los derechos, hay labores productivas que tenemos que abordarlo. Es distinto el río Puelo, el río Futaleufú, que hemos conocido, al río Aconcagua o otros ríos que están con una intervención. Entonces, yo creo que ahí, Pía, es importante que precisemos eso. Veo acá en la legislación que tú señalabas o en los ejemplos, me parece muy interesante, y no sé si esa es la técnica que nosotros vamos a elegir en los sistemas de protección de ríos. Tienes desde los ríos salvajes y escénicos de Estados Unidos, que serán los que son, digamos, los ríos patrimoniales, que obviamente son ríos de una magnitud enorme, la protección de los rápidos, como esos ecosistemas, particularmente ese tramo del río, la directiva marco de la Unión Europea. Sería bueno como precisar en otras cosas. Yo me permitiría agregar a eso, en el mes de noviembre del año pasado, en el marco de la COP de Biodiversidad en Cali, participamos en un seminario con la Universidad Católica de Cali,
recuerdo ahí a la profesora Gina Arias, en que en Colombia han avanzado en el reconocimiento de derechos al río, el río Atrato y el río Cauca principalmente y en Perú también están sacando una legislación ya desde el punto de vista jurisprudencial, desde el punto de vista de la discusión en sede de tribunales y tribunales internacionales, el reconocimiento de derechos al río Atrato y el Cauca. Entonces, yo creo que es importante que nosotros avancemos en una legislación para darle un marco jurídico a los ríos. Si no, nos va a ocurrir de repente en situaciones que vamos a tener ríos de primera, de segunda, ríos con norma de calidad, de norma secundaria de calidad de agua, ríos sin. O sea, yo creo que tenemos que buscar un instrumento. Yo, siendo autor del proyecto, no quiero, con esto no vamos a resolver todo y cada una de los inconvenientes que hay en el río, pero tenemos que reconocer este ecosistema del río, con las diversidades, es distinto el Loa al Báquer y es distinto el río Biobío con el Aconcagua o ríos que se han ido secando. Entonces, tal vez tenemos que buscar un poco una figura, un término medio en que, creo, si uno pudiera decir la idea de legislar y querer todo, estamos por la protección de los ríos. Tenemos las diferencias de cómo eso impacta y ahí es legítima la posición. Entonces, buscar alguna norma, yo le pediría ahí a la biblioteca que nos ayude con el ejemplo colombiano y peruano, el Pilcomayo, creo que también en Perú están trabajando, el río Atrato y el río Cauca en Colombia, que es por vía jurisprudencial. O sea, por vía de demanda en los tribunales, se terminó asignándole un conjunto de derechos, que eso creo que nosotros no tendremos por qué renunciar a nuestra capacidad legislativa de darle instrumentos que al menos tengan mínimos comunes. Pero agradezco la presentación y tal vez, Pía, lo que sería bueno en algún momento, comparto lo que dijeron algunos senadores, que vamos a hacer una jornada más redonda, de mesa redonda, en que nos podamos confrontar a cada uno y hacer un debate. Un debate de todos los académicos, y ahí fue un compromiso que vamos a escuchar a todos los que quieran venir y podamos en un momento confrontarnos, pero acotando un poquito en qué estamos de acuerdo y pactar dónde están las diferencias para efectos de poder generar la discusión. Sergio, inmediatamente. Gracias, presidente. Sí, mire, yo creo que una de las cosas interesantes que aporta esta presentación tiene que ver con la cierta... En el proyecto se establece una protección más bien general. Claro, y ahí eso es como tratar de apuntar a todo, digamos. Entonces, uno de los interesantes aportes que hace esta presentación es que uno podría distinguir distintos tipos de protección para cada uno de los ríos e incluso dentro de un mismo río, distintos tipos de protección. Ahora, yo entiendo que eso está bien, está también establecido en la ley en la SBAP, en la de biodiversidad, donde se establecen distintos tipos de protección de áreas. Entonces, ahí me gustaría preguntar si lo que está definido en el SBAP no podría ser aplicable, porque un río también podría ser estar dentro de una zona de una reserva virgen o de un parque nacional o de un santuario de la naturaleza. O sea, ya está como eso. Entonces, yo no sé cómo lo ve la expositora, si lo que está establecido en el SBAP, en la ley de la legislación relacionada con el servicio de la biodiversidad, no se establece ya esta taxonomía de conservación que un poco nos menciona y que nos ejemplifica con lo que pasa en algunos otros países, en fin, y todo ello. Me gustaría que un poco pudiera playarse en eso la expositora. Gracias, presidente. Bueno, tuve que ausentarme un momento a votar en la Comisión de Relaciones Exteriores, estoy con ese tope de horario, entonces me perdí justo una parte de la presentación, estaba revisando y agradecer la presentación y también felicitar la coalición, de alguna manera, a la sociedad civil por los ríos protegidos en Chile, agradecer ese esfuerzo. Mi pregunta es bien específica. Alcancé a escuchar la parte de experiencia comparada, por ejemplo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, que partieron con una protección especial de unos pocos ríos, ¿no? Y después tal vez fueron ampliando, etcétera. ¿Cuál sería la propuesta para esta legislación en Chile? ¿Sería similar? ¿Sería declarar algunos ríos una protección especial? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo integrarnos estos mecanismos de protección, digamos,
que aborden estos distintos criterios, ¿no? Por ejemplo, el régimen hidrológico, la calidad del agua, el ecosistema, ¿no? La conectividad, no sé, ¿cuál serían esos criterios como para decir por dónde podemos, ya pensando en la discusión en particular, ¿no? De este proyecto, cómo avanzar en ese sentido? ¿Cuál sería la propuesta para Chile en ese sentido? Esa es mi pregunta, presidente. Ahí. Bueno, gracias por las preguntas. Creo que también hay parte de ellas que van a tener que abordarse, imagino, la discusión en particular cuando se vayan revisando cada uno de los artículos. Pero en torno a lo que tiene que ver la idea en general de legislar, creo que hay consenso en que hay un problema y que hay un camino, quizás una forma de poder abordarlo. Con respecto a las preguntas que establecía el senador Gaona en torno a SBAP, ciertamente es una oportunidad, eso obviamente hay que reconocerlo. Y de hecho, recientemente IUCN saca un informe que dice cómo diseñamos y manejamos las áreas protegidas en el fondo para abordar los ecosistemas de agua dulce. Pero también parte de las recomendaciones que se establecen aquí están siendo abordadas o buscarían abordarse por la figura río protegido, porque el ecosistema río en particular es muy complejo, ¿ya? Entonces, sin perjuicio que hay un parque nacional o una reserva, también son categorías de protección que a veces son muy duras y que podrían no mirar el ecosistema río completo, que es de cordillera a mar y que tiene una complejidad en el fondo de cómo abordarlo. Por eso traía a colación lo que es la figura de Estados Unidos y quizás de otros regímenes. También se mencionaba el caso del río Wanganui, porque abordan esa complejidad de cordillera a mar, con diferentes estadios de conservación, articulando lo que tiene que ver con tierras, fiscales, por ejemplo, protección de cantidad y calidad de agua. Entonces, sí, SBAP es una oportunidad, pero eso yo creo que no obsta a la posibilidad concreta de abordar la figura río protegido como una capa adicional de protección y que mira el ecosistema de forma integral. En la práctica, por eso digo, 9,9% de los ríos están dentro de las áreas protegidas, pero todavía no sabemos, un río dentro de una área protegida obviamente tiene otro estadio de conservación. Esos ríos están siendo protegidos en su calidad, en su cantidad de agua, qué es lo que está ocurriendo río arriba, río abajo. Eso no necesariamente está abordado por una figura de protección bajo SBAP. Obviamente se tienen que integrar, pero también, tomando las palabras del senador Lagos Weber, es una forma también de relevar un ecosistema que está subrepresentado y no está protegido y abordado adecuadamente. Aquí las recomendaciones de IUCN para abordar esto, la protección de los ríos se habla también por segmentos. Hay una imagen que mostraba la profesora la doctora Nicole Corin la sesión pasada, que decía, tomamos el río o un tramo de río, después tenemos otras áreas que pueden tener diferentes niveles de protección y así vamos mirando la cuenca de forma integral, ¿ya? Y eso hoy día es algo un desafío que no se ha abordado de esa manera. Y con respecto al cómo, yo creo que eso es algo que tiene que, discutirse aquí cuando en el fondo podemos pasar al siguiente estadio. Creo que los ejemplos que mencionaba el senador Durresti en términos del río Atrato, el río Wanganui es el primer río que se le otorgan derechos mediante una ley, que es el año 2017, pero más que quedarnos en la figura si es el río que se le está dando derechos a la naturaleza, que puede que no todos en esta mesa estén de acuerdo como con esa figura, es importante lo que ofrece. Y es una gobernanza compartida, donde diferentes actores que se relacionan con el río tienen algo que decir, no solamente aquellos que tienen derechos de agua, sino que también que se relacionan pueblos originarios. Se establece una mesa de trabajo para poder definir cómo se avanza en la protección de ese río y también se establecen regulaciones específicas respecto a lo que se puede o no se puede hacer teniendo en consideración ese ecosistema. Entonces ahí hay varios elementos que se pueden tomar para traerlos a esta discusión específica y que hablan de gobernanza, de regulación respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer, entendiendo un escenario que es que hay ciertos usos y valores que han sido existentes. No sé si eso aporta como concretamente a la discusión, pero creo que al menos hay dos consensos importantes hoy día acá y que hay una necesidad, hay un problema que es necesario abordar y el relevar el río a través de una figura específica de protección viene a contribuir a esa narrativa para poder abordarlo. Sería bueno si nos puedes compartir esa presentación, Pia. ¿Este informe? Sí, se los puedo remitir por correo. Deje mirarlo de todas maneras un poquito. ¿Se ofrece la palabra, colegas? Bueno, si no hay preguntas, ¿les parece que
al menos pudiéramos precisar, ponernos de acuerdo con la biblioteca que nos ayudara con esa figura de ríos más bien protegidos, más que por ley. Yo no me refería al que es protegido por ley. El atrato y lo que nos explicaba la profesora Gina Arias, que es de la Académica de la Universidad Católica de Cali, que en el atrato se había sido por sentencia judicial. Sí, ese fue el segundo caso de reconocimiento de derechos a la naturaleza, fueron por caminos distintos. Por caminos distintos. Estados Unidos, Australia fue por ley, el río Atrato fue a nivel jurisprudencial y en Ecuador a nivel constitucional. Entonces hay diferentes formas de abordarlo, pero el contenido se funda en el reconocimiento de derechos al río con esta gobernanza. Sí, si le parece que le pidiéramos a la biblioteca que nos ayudara en esas tres figuras y con mayor concentración, al menos lo que me tocó a mí escuchar y discutir ahí, es por vía jurisprudencial, porque en definitiva creo que cuando se construye por vía jurisprudencial, lo cual puede ser positivo en un montón de aspectos, pero también es una renuncia a que el legislador se ponga de acuerdo y a veces para bien o para los que profesamos, digamos, un ecologismo más militante, pero a mí no me gusta ganar por más profundo, pero no lo trato de hacer en un sentido de bondad o no, y usted me conoce, yo no hago el punto de que uno está en lo correcto y el adversario no, pero yo creo que uno políticamente no tiene que renunciar a que el consenso político del país se traduce en una ley con los recortes, con los avances y el punto medio que uno tiene que hacer. Porque a veces cuando tú tienes un reconocimiento jurisprudencial, abdicamos nosotros de nuestra situación, y te puede gustar y puede ser mucho más de lo que querías y te alegras, o puede ser mucho más restrictivo y tú dices, justamente, o nos pasó también, o sea, tú estuviste en ISAPRES, sin ir más lejos, que terminamos con una situación, una cosa bastante carambolesca, porque teníamos un fallo que iba mucho más allá de lo que no habíamos legislado. O sea, creo que Sergio me sigues en eso. Yo creo que uno no tiene que eludir una discusión, y que los tribunales y que las organizaciones, abogados e instituciones, para eso están los tribunales, pero vean. Si hay alguna otra pregunta, si no hay más, pongámonos de acuerdo para la próxima sesión. ¿Quiénes debiéramos invitar? Pongámonos de acuerdo o hacemos el debate en conjunto. ¿Quiénes se excusaron hoy día, secretaria? Se excusó hoy día la Sociedad Nacional de Agricultura y la profesora Rivera. Y se ha excusado, o sea, hemos invitado a la profesora Verónica Delgado, pero no recibe los correos, no contesta. Sí, insistamos con esos tres que son, o acuerdo de invitarlo, insistamos para la próxima semana, o sea, para la siguiente, que tenemos la regional, y ahí, sin perjuicio... En el medio ambiente, pero para que venga a pronunciarse, o para que... No, yo creo que lo que es importante, inmediatamente, Sergio, lo que es relevante es que pedirle al ministerio que exista alguien presente permanentemente. No sería abusivo que tuviéramos a la ministra en toda una de las presentaciones. Se le harán llegar, seguramente se le hará una minuta a ellos, pero pedir eso, y ahí, Magdalena, insistir con estas tres personas que están invitados, y sin perjuicio, Sergio o alguno de los colegas que nos ayuden en hacer la invitación directa. Precisamente de eso quería intervenir, respecto de ir adelantando a lo menos la conversa para que se vayan preparando para las próximas sesiones los otros sectores de uso de agua que tenemos nosotros en Chile. El sector energético, insistir con los temas del sector agrícola y riego, el sector sanitario, todos son usuarios de los ríos. Entonces es evidente que tenemos que escuchar sus apreciaciones y cómo compatibilizamos esto que queremos hacer con los usos, y que esta protección se transforme en una protección sostenible y no una protección que obstaculice el desarrollo y obstaculice el beneficio de las personas también. Entonces, terminamos con los académicos, presidente, y después eso vamos a avanzar, pero vamos avisándole con tiempo para que no. Sí, claro. Vamos a terminar de escuchar a los académicos. Terminar con los académicos. Juan Ignacio.
terminar con los académicos sonó como fuerte. Que así soy yo. O sea, quería terminar con los académicos. Era verdad, que escuchar tanta disquisición. Muy bien. A seguir, por favor. Vale. No, presidente, que ayer quedó pendiente, me faltó decirlo en el resumen de la sesión de ayer, quedó pendiente el director de la DGA, que estuvo citado, estuvo presente, pero claro, como el tiempo de la sesión, la primera parte fue Hualpén, después escuchábamos a Ira Raza, a la profesora Colín, no daba como para que él haga una exposición. Entonces como que vimos que era lo mejor meterlo a la DGA cuando invitemos a los representantes del ámbito institucional, que también estaba la DOH, DGA, el sistema de evaluación ambiental, bueno, el mismo ministerio, etcétera. O sea, como tener ahí cuatro invitaciones al ámbito más institucional, ¿no? Pero eso, quedó pendiente el director de la DGA, que ayer estuvo presente en la sesión, pero no pudo intervenir. Avancemos entonces con los 3 académicos que están pendientes. Insistir, tal vez por un tema de diferencia también al director general de Agua que pueda exponer, si estuvo invitado ayer no lo hizo. Con eso cerramos esas 4 exposiciones y ahí pedirles, secretaria, que la concurrencia que le pidamos al Ministerio de Medio Ambiente de alguien permanente y sin perjuicio. Después invitaremos hacia el final a la ministra para con ella hacer el debate redondo de la discusión. Y la biblioteca que nos ayude con esa visión, principalmente más allá de la particularidad de los casos, particularmente, como decía muy bien Pía, una es por una ley general, ley específica, y hay otro por una sentencia judicial. Me interesa principalmente ese último, teniendo en consideración que es fuera del ámbito legislativo. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias, Pía, por su presentación, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.